Oye, estábamos hablando de que tenemos un tema interesante, ¿no?, para la mesa de hoy. Sí, las tecnologías de la información y de la comunicación, algo muy importante, un tema de futuro y que antes o después hay que abordar en serio y corporativamente. ¿Te acuerdas cuando empezamos a pensar en esta mesa? Hace tiempo, ¿eh? Sí. ¿Con qué te contamos hoy? Es interesante, todos puntos de vista, ¿no? Tenemos... Sí, como somos personas de debate, de crear debate, quisimos tener todas las opiniones. ¿Te acuerdas que pensamos a ver quién está más en favor, a ver quién está más en contra? Fundamental. Es un tema muy amplio, la gente siempre se posiciona a favor, a veces no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Sí. Y yo creo que es interesante tener puntos de vista distintos, ¿no? Sí. Y pensamos también, ¿te acuerdas?, que habláramos de las experiencias como farmacéuticos de hospital, que han tenido algunos colegas que van más avanzados en estos temas. Y también es importante tener el punto de vista de los médicos. Fundamental. Son nuestros compañeros, los que realmente ven al paciente junto con los compañeros de externos. Sí. Y también la industria, ¿no? Sí. Hay muchos profesionales sanitarios, aparte de los farmacéuticos de hospital, trabajando con pacientes, informando a pacientes. Y la industria que tiene una acción proactiva y a veces también reactiva con las asociaciones de pacientes, pues todo eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este rato. Tenemos que paséis muy bien con nosotros y vamos a empezar a entrar a los ponentes de verdad, no somos nosotros, somos los protagonistas. Con lo cual, primero vamos a dar la entrada al doctor Monte, como sabéis, jefe de sección del Hospital La Fe. Todos conocéis a Emilio. Menos mal. Música, maestro. También tenemos a Enrique Soler, jefe de servicio del Hospital Arnau de Vilanova. También el compañero médico que viene con nosotros es el coordinador médico de la UHC del Hospital de Manises y el ACLE, se llama el doctor Oyer. Rodrigo Abad, que es director de comunicación con más de 18 años de experiencia en los laboratorios MER. Y Cecilia Gaudín, que es documentalista y que hace cursos de formación y colabora desde hace años con Laboratorios Ligi. Pues esta es una mesa de excepción. Les hemos dado un tiempo corto porque luego lo que queremos es que comentamos entre todos y bueno, pues salgamos de aquí con un rato de colaboren todos, ¿no? Y aprendamos todos. Exacto. Bueno, que disfrutéis. Emilio, cuando quieras. Bueno, pues nada. Que conste que esto lo han improvisado ahora mismo. No sé de quién fue la idea de coger estos moderadores, pero bueno, no ha salido mal. Bueno, buenos días a todos y bueno, pues gracias por la invitación a estar aquí hoy, ¿no? Yo, como veis en el título de mi charla, pues voy a presentar un proyecto reciente que hemos lanzado en nuestro hospital y que, bueno, pivota alrededor del concepto de empoderamiento de los pacientes. Entonces, yo voy a ser muy breve y os pido, Raúl, me aviséis cuando queden un par de minutos, ¿vale? Sí. Por si es que no acaba antes. Porque vamos a hablar de paciente empoderado. Entonces, es curioso cuando uno habla de paciente empoderado que todo el mundo dice el empoderamiento del paciente y todo el mundo enseguida dice palabra muy fea que no me gusta nada, pero es que no encuentro otra. Bueno, curiosamente es una palabra que existe y existe en el diccionario de la Real Academia, ¿vale? Y engloba muchos conceptos y muchos matices. Algunos pueden ser estos que tenéis aquí, ¿no? Es un paciente que se corresponsabiliza y que participa en la gestión de su propia salud, o por lo menos quiere hacerlo. Entonces, es un paciente con capacidad para decidir, para satisfacer necesidades, resolver problemas, que tiene además pensamiento crítico y que quiere tomar el control de su vida en el contexto de la enfermedad, ¿no? Entonces, hay algo que es clave para conseguir todo esto y es que el paciente tiene que estar informado. Tiene que tener nociones suficientes para entender y manejar la enfermedad y su tratamiento. Y hemos jodido al paciente. Bueno. No funciona esto. No lo hemos cargado. No pasa. Ahora. Vale, entonces, estas son algunas de las características que podemos encontrar en este tipo de pacientes. Son pacientes que buscan información. No solo la buscan, sino que además intentan contrastarla. Que además acuden a las consultas ya informados. En estas consultas a las que acuden informados dialogan con el profesional sanitario. Comparte experiencias y sobre todo comparte experiencias con otros pacientes, lo cual también a su vez retroalimenta ese empoderamiento. Además es un paciente móvil, hay incluso quien dice que son adictos a las APPs, ¿no?
y desde luego son pacientes que quieren monitorizar su salud y contribuir a esa monitorización de la salud, para lo cual las tecnologías móviles son muy potentes. Y todo esto es bueno. Esto muchas veces es un reto que muchos profesionales no están dispuestos a asumir o no están cómodos, más que no estén dispuestos, pero esto es bueno y está muy claro que un paciente que se implica en su proceso de curación y sigue mejor sus tratamientos e incorpora actividades preventivas, pues es un paciente en el que previsiblemente van a obtenerse mejores resultados clínicos. Y esto es bueno para el paciente y también para el sistema, porque esto tiene también una consecuencia: un paciente mejor controlado es un paciente menos costoso en términos económicos para el sistema. Entonces, en este contexto, a nosotros, los profesionales, nos corresponde ayudar, y ayudar en un doble papel. Primero, como fuentes de información, pero también como mediadores entre toda la información que el paciente encuentra en Internet y el propio paciente. Tenemos que generar contenidos además que en la medida de lo posible sean fiables, estén actualizados y sean de utilidad para los pacientes. No todos los pacientes necesitan lo mismo. Pero es que además tenemos que prescribir enlaces y tenemos que prescribir aplicaciones. Y en este sentido, las tecnologías nos ayudan mucho. El concepto de paciente empoderado no va necesariamente ligado a la tecnología, pero está claro que es la tecnología, el acercamiento de todo este tipo de nuevas tecnologías de comunicación, lo que ha impulsado toda la figura de este tipo de paciente. Y entonces se nos plantea un poco esta controversia, ¿no?, del 1.0, entendiendo como 1.0 el mundo tradicional, las consultas físicas, un poco como hemos venido trabajando siempre y como seguimos trabajando, ¿no? Y entonces se plantea un poco esa confrontación entre un modelo, llamémosle presencial si queréis, que está claramente saturado tanto en número de pacientes, volumen de trabajo, como en carga burocrática, frente a un modelo 2.0 en el que la tecnología juega un papel importante. Y entonces la pregunta ¿es verdad que hay una confrontación entre el mundo 1.0 y el mundo 2.0? Y hay mucha gente que lo ve así. Yo creo que esto es un error y esto hace que mucha gente sea un poco reacia a incorporar tecnologías o yo diría más mentalidad o actitud 2.0 y defiende más un modelo tradicional. Y el problema es verlo así, verlo como una confrontación, porque yo creo que como hay que verlo es así. Es decir, el mundo 1.0 y el mundo 2.0 no son excluyentes, no viene nada a sustituir al anterior, sino lo que tienen que hacer es alinearse y bueno, de alguna manera utilizar, seguir trabajando con los modelos tradicionales en el que incorporemos todo el mundo 2.0. Dicho esto, y no voy a entrar en detalles, es importante que aquí no se trata de estar por estar, sino que hay que hacerlo de una manera un poco con una estrategia, ¿no?, con un objetivo y teniendo claro qué es lo que se quiere hacer. Esto es el planteamiento que hacemos nosotros, donde utilizamos distintas herramientas, tanto para gestionar la información, como para elaborar contenidos, como para publicarlos y difundirlos. Y luego, en esta estrategia que ya venimos funcionando con ella desde hace muchos años, pues acabamos de incorporar una nueva herramienta, que es esta, que es la que os vengo a presentar hoy. El proyecto se llama eDruida, como veis, y es una iniciativa que lo que busca es el empoderamiento y la formación de los ciudadanos y pacientes, importante lo de ciudadanos, lo veréis ahora, ¿no?, en el uso de medicamentos y en farmacoterapia. Entonces, ¿por qué nace eDruida? Pues bajo nuestro punto de vista, porque existía una necesidad, ¿no? Y esto es muy discutible y además puede ser hasta exagerado, o sea, una necesidad, pues bueno, pero bueno, nosotros lo veíamos así. Y entonces uno dice, ¿y cómo existe una necesidad de un nuevo portal de información dirigido a pacientes con todo lo que ya tenemos en la red? Porque realmente cuando uno lo analiza tenemos un montón de proyectos. Bueno, esto es que no funciona muy bien. ¿Verdad? Esto me lo descontáis, ¿eh? De tiempo, digo. Bueno, entonces, cuando uno navega un poco por la red y busca este tipo de recursos, tenemos montones de recursos, muchísimos, que tienen un planteamiento muy vertical. Eso es como lo vemos nosotros. Es decir, tenemos muchos recursos por patologías, para diabéticos, para VIH, para hepatitis, muchísimos. Centrados en tratamientos, centrados en entornos clínicos, pues yo qué sé, portales para pacientes o modelos
estos son más dirigidos a profesionales, pero a lo mejor en el paciente crítico o en el paciente crónico, en fin. O luego en distintos entornos asistenciales. Por ejemplo, hay muchos recursos centrados en atención primaria, en atención especializada y en todo lo que queráis. Pero si lo pensáis un poco, son siempre recursos como muy verticales, centrados en áreas muy concretas. Y nosotros lo que intentamos con este recurso es una visión mucho más transversal. Es decir, lo que pretendemos es hablar del medicamento en general, entendiendo que todo el mundo a lo largo de su vida va a utilizar medicamentos. Da igual si es un paciente diabético, si es un hipertenso, si es un VIH o simplemente es un padre que quiere darle un jarabe a su hijo, ¿vale? Entonces, este es un poco el hueco que nosotros intentamos llenar con este recurso. Y este es el cambio, ¿no? Es decir, los modelos en los que el núcleo es la enfermedad, intentamos sustituirlo por un modelo en el que, o un recurso en el que el núcleo es el medicamento, ¿vale? Entonces, ¿qué contiene eDruida? Bueno, yo lo que os invito es a que lo visitéis, lógicamente, y lo veáis con calma. Yo os voy a contar de forma muy rápida lo que os podéis encontrar ahí. Entonces, tenemos, como veis, varias opciones. La primera es una opción que hemos llamado farmacoterapia, donde tenemos hay 4 recursos. Los 2 últimos son recursos de los que ya disponíamos, hojas informativas o el tema de aprendiendo sobre medicamentos, que es un recurso que ya veníamos trabajando desde el blog de nuestra unidad, y lo que hemos incorporado son 2 opciones que se llama una saber de farma y otra de módulos temáticos. El tema de saber de farma es un poco lo más potente del portal, ¿no? Porque lo que hemos hecho ha sido elaborar un temario como si fuera un curso, pero no es un curso, ¿vale? O sea, esto no pretende ni que nadie haga un curso ni se examine, aunque también puede hacerlo. Eso que veis ahí que pone Pharma Power es porque la gente puede autoevaluarse, y puede autoevaluarse antes de leer un tema y después de haber leído el tema para ver si realmente ha aprendido algo o no. Lo hemos estructurado en estos 7 capítulos. Los que tenéis en negrita son los que ya están activos y el resto pues irán llegando, ¿no? Y simplemente a modo de ejemplo, para que veáis algunos de los temas que hemos incluido, pues en los conceptos básicos todos estos temas ya están publicados. Como veis, son muy generales, sobre todo estos primeros temas. Y este es el segundo módulo, que ya hemos publicado un primer tema esta semana pasada, de ética de medicamentos, y todos estos que, como veis, ya tienen un cronograma para su publicación. ¿Cómo son estos temas? No pretendo que lo leáis, obviamente, simplemente es para que veáis un poco cómo están estructurados. Es decir, el objetivo nuestro es que un tema de estos, una persona media, que no tenga conocimientos muy elevados, digamos, se lo pueda leer en 10 minutos, no más. Nosotros pensamos que recursos que para la población general requieran más esfuerzo, es difícil que al final la gente se enganche. Intentamos poner imágenes y esquemas todos los que podemos, y además al final de cada tema ponemos esta etiqueta, digamos, donde dice qué hemos aprendido. Intentamos reflejar, esto es de otro tema, del que hicimos de estupefacientes y psicotropos, sobre cuáles serían las ideas más importantes con las que pensamos que la gente se tiene que quedar, ¿no? Bien, luego tenemos la parte de herramientas 2.0. Ya hemos dicho que nosotros tenemos que generar información, pero también tenemos que actuar como mediadores, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos aquí, en esta sección, es recopilar recursos. Ahora mismo tenemos estas 3 categorías: aplicaciones móviles, webs o blogs o videotutoriales. Los vamos seleccionando, los comentamos, explicamos el contenido que tiene e incluso si lo consideramos interesante, damos nuestra opinión al respecto sobre si son mejores o peores. Esto ahora mismo no tiene una evaluación objetiva, pero va a ser en poco tiempo, espero que no más allá de pocas semanas, ya empezaremos a evaluar las aplicaciones independientemente del contenido, que es lo que ahora mismo estamos contando aquí, ¿no? Entonces, bueno, uno puede entrar también por categorías. Si quieres, si tú buscas aplicaciones móviles, pues pinchando en aplicación móvil, aquí ya solamente tendríamos aplicaciones móviles. Ahora mismo estamos viendo todos los recursos. Y luego tenemos también una parte que hemos llamado de actualidad, donde lo que vamos haciendo es comentar algunas noticias del mundo del medicamento o del mundo, porque no todo es medicamento, y menos el ejemplo que os traigo aquí de los productos naturales, pero quiero decir, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Que están un poco de moda. Ahora mismo pues hay mucho ruido con el tema de la homeopatía, de los productos naturales, de otras muchas cosas. Pues bueno, seleccionamos noticias, también las comentamos y bueno, intentamos explicar ahí un poco lo que hay. Y el último punto que os quería enseñar es la parte que nosotros le hemos llamado Pregúntenos,
Nos parece muy relevante que esto sea un tema bidireccional. Entonces le damos opción al paciente no solo a que pregunte, que esto ya lo teníamos en la web y ya lo puede hacer a través del blog, sino que también lo que le pedimos es que participe con nosotros, que nos pida qué temas le pueden interesar e incluso que nos cuente sus experiencias, que nos recomiende también qué aplicaciones le son de utilidad y demás. Bueno, esto de momento tiene poco movimiento porque acabamos de empezar. Y para ir terminando, ¿para quién es eDruida? ¿Para quién está dirigido? Pues por supuesto para los pacientes y sus cuidadores. Esto es evidente y creo que todo el mundo lo ve fácil, ¿no? Pero también nosotros lo que buscamos es dirigirlo hacia la población general, en el sentido que os decía antes, de que todo el mundo en un momento dado va a manejar medicamentos. Entonces, bueno, pues pensamos que esto puede ser en un momento dado un recurso de ayuda. Pero incluso lo que buscamos es un objetivo divulgativo, es decir, cualquier persona que sin ser experto en farmacología pues le interese esto, que gente rara hay de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, a quien le pueda interesar, pues que encuentre aquí un recurso. Lo que podría ser esta colección sabéis que hay de todo, para profanos o para tal, pues bueno, en este caso nuestro objetivo sería llegar a ser una referencia en farmacoterapia. Bien, decir que esto forma parte de la estrategia, esto no es un proyecto aislado, esto encaja muy bien dentro de la estrategia que os he enseñado antes, tanto a través de la web como a través de una cuenta de Twitter que hemos abierto también recientemente, y está posicionada ahí, y simplemente pues 4 cifras, ¿no? Solo me quedan 2. Estos son datos, empezamos el 14 de febrero, fecha muy señalada, ¿no? También. Entonces, en 2 meses y medio pues hemos recibido ya 5.228 visitas a nuestras páginas en 1.854 sesiones y 1.227 usuarios. Y esto es lo que me parece más relevante. En el poquito tiempo que llevamos ya tenemos un 35% de visitantes que repiten, ¿vale? Esto es muy importante aquí, ¿no? Gente que yo no sé si se enganchará o no se enganchará, pero que por lo menos ha entrado más de una vez. Esto siempre es bueno. Y simplemente decir que es verdad que acaba de nacer, pero que seguirá creciendo. Y si no pasa nada y todo va bien, pues estos son proyectos que ya tenemos en marcha o en mente, unos llegarán antes, otros llegarán después, pero la idea es que todo esto se vaya completando. Y nada, simplemente agradecer a toda la gente. Esto, aquí están lo que se dice siempre, son todos los que están, pero no están todos los que son. Colabora mucha más gente. Esto es un proyecto que no se podría hacer ni por 1 ni 2 personas. Aquí colabora una buena parte del servicio de farmacia y desde luego mi agradecimiento para todos. Y ya está, muchas gracias. ¿Ya? Sí. Seguidamente nos va a contar Bueno, a mí nuestro ya colega, el doctor Soler. Esa, ya me conocéis y tal. Bien, experiencia. lo primero, daros las gracias a Pilar y al Raúl por haberme invitado a formar parte de esta mesa y, por supuesto, también a Emilio, porque yo sabía que iba a hablar de antes y me lo ha puesto genial, porque claro, ha explicado, ha aclarado, ha recordado, ha refrescado todo el concepto de empoderamiento del paciente y tal. De hecho, él llegó mucho antes a esto, es mucho más joven, mucho más listo. Yo llego un poco más tarde y soy más mayor, pero comparto todas sus ilusiones, comparto sus proyectos y lo único que siento es que no poder estar trabajando en el mismo hospital. Pero bueno, tal vez así sea mejor y así hacemos cosas complementarias, ¿no? Bien, esto a ver si no me pasa como a mí. Bien, una idea nace, nace, pero hay que cuidarla, hay que regarla, hay que mimarla, hay que ponerle música. Y desde aquí ya quiero dar las gracias a toda aquella gente que ha creído en mis ideas, las ha hecho suyas y las ha puesto en práctica o me ha acompañado a ponerlas en práctica. Esta es una más de esas ideas, pero no tengo más remedio que, y por si me falta tiempo, poner los agradecimientos al principio. Agradecer a Sergio, agradecer a Cristina. No tiene potencia. ¡Epa! Vale. Pero el puntero no funciona, ¿no? Sí, pero hacia adelante. Es el del centro. Sí, pero bueno, sí, muy pequeñín. Bien. A Sergio, a Cristina, a Íñigo, a Pilar, a Raúl, a Teresa y a Laura. Y, cómo no, a los servicios de farmacia del Arnau de Vilanova de Liria y del Hospital General Universitario. Y bueno, y sigo. Bien,
Todo proyecto nace de una idea y el nuestro, como es lógico, también nació de una idea. Y la idea fue esto. La idea fue, en un momento determinado, se sabía, en el año 2013, todos éramos conscientes de que ya existían datos del paciente en general, cómo acudía a consultar Internet, cuáles eran sus preferencias, cómo se movía por Internet, pero no había nada publicado en relación a pacientes externos del servicio de farmacia. No voy a entrar en más cuestiones, simplemente decir que nosotros diseñamos un estudio, se llamó Paciente al Día, Atención Farmacéutica al Día, Impacto de las TIC en las estrategias de mejora de adherencia terapéutica, en el que analizamos dos cosas. Una parte, los pacientes, y es curioso que en el 2013 pudimos recoger todas las aplicaciones y webs que había en Internet, pero a nivel mundial, y las pudimos recoger ahí porque eran relativamente escasas, relacionadas con el cumplimiento, la adherencia a los tratamientos farmacológicos. Y eso lo plasmamos ahí. Y después, publicamos un trabajo al respecto también. Pero bueno, de los resultados, que fueron muchos, nosotros los que nos dieron lugar a esta idea fue que el 64% de los de los pacientes encuestados, era una encuesta validada, esto estuvo por un método psicométrico, por un departamento de psicología. Bueno, bien, el caso es que después ha habido reproducibilidad o reproductibilidad en otros hospitales. Bien, el 64% de ese momento, estábamos hablando en 2013, usaban Internet, de los pacientes de consultas externas. El 45% de estos buscaba información sobre temas de su patología y de la sanidad en general. Y estas fueron las dos lo que nos hizo entrar en la idea. Que solo el 37% confiaban en esa información que les daba Internet. Pero cuando nosotros les preguntamos si el servicio de farmacia, si su farmacéutico estuviera validando esa información, produciendo esa información, detrás de esa información, ¿usted confiaría en ella? Y el 92% nos dijeron que sí. Bueno, pues ya está. Había un problema y unas necesidades de los pacientes. Pues no hubo más que preparar la solución. Bien, esta solución... A ver si un poco esto, claro, era una solución, pero Emilio ha estado hablando de como representante de un servicio, como es un servicio de farmacia de un hospital que todos conocemos que es la FE. Yo estoy hablando, y en ese momento no estaba Lidia todavía, del Arnau de Vilanova. La diferencia es abismal, evidentemente, o sea, la diferencia en cuanto a recursos y tal. Bueno, y éramos invisibles, pero unidos. ¿Y quiénes nos unimos? Pues resulta que, yo no sé si conocéis el cuento de los hermanos Grimm, los músicos de Bremen. Aquí, el burro, con el que me identifico, no sé si sabéis en el cuento que lo iban a matar, porque ya tenía su edad y tal, y se escapó. Bueno, bien, en el camino se encuentra con el perro, el gato, el gallo, bueno, y después ya conocéis. O sea, nosotros dejamos de ser un pececito y ya éramos un pez un poco más grande. Y con esa ayuda, con esa idea, salimos adelante y tuvimos la suerte, para mí, creo, de que yo recurrí a mi hijo, que fue el que me metió, a uno de mis hijos, en todo este tema, y conseguimos el dominio de tu farmacéutico de guardia, porque creo que reflejaba bastante la idea que pensábamos. Y bueno, aquí os presento un poco uno de los pantallazos. En este momento estamos tratando, vamos a ver, nos hemos polarizado fundamentalmente, y por lo que os diré después, en pacientes externos del servicio de farmacia. Nosotros en este momento tenemos, como Arnau de Vilanova Liria, más de 3.500. Hay que sumar los que tiene Castellón, aparte de que es una página que está abierta. Bueno, este es el pantallazo inicial. No quiero que me salga el rojo. Vamos, ¿qué tengo que decir? ¿Cuál fue
la aportación mayor que hicimos y que el paciente, incluso compañeros, han agradecido más. Y es que vimos que la medicación subcutánea que estábamos dispensando, no había tutoriales para que el paciente en su casa tranquilamente pudiera pues bueno, verlo de nuevo y tal. De hecho, nos metimos en YouTube y vimos un fármaco el etanercept, que había algunos pacientes que habían grabado algo, pero bueno, la verdad es que estaba bastante regular. Entonces pensamos que si se confiaba en nosotros, si eso nosotros lo grabábamos, pues tendríamos éxito. Y fue realmente lo que más nos hizo y lo que más le hizo al paciente el gustar de este tema, ¿no? Bien, después, años después, hemos visto que hay trabajos que validan y que demuestran que este tipo de actuaciones, de vídeos y tal, aumentan la adherencia de los pacientes. Bien, esta es otra de las páginas, insisto, puedes acceder por enfermedades, puedes acceder por medicamentos, puedes... Bien, ahí hay una serie de explicaciones y tal. Y tenemos también el apartado de noticias, el apartado de webs también recomendadas. Evidentemente, nosotros no queremos sustituir absolutamente a nadie. Nosotros queremos, de alguna manera, garantizar la bondad de la información. Bueno, aquí tenemos, bien, también tenemos la ficha del medicamento en PDF, que se la puede bajar el paciente, etcétera, etcétera. Aquí hay una página en la que esta foto hay que ir actualizándola. No he querido actualizarla porque ahí hay gente muy querida y que ahora está en otros hospitales. Y el equipo que normalmente atiende al paciente externo, tanto en el hospital, en el Arnau de Vilanova, en Liria, como en el Hospital General de Castellón. Pero es que además esta web tiene, o esta plataforma tiene dos opciones que consideramos de interés. Una, el hecho de que pueda contactar con el servicio de farmacia de cada uno de los hospitales, o sea, cada hospital, como veis ahí. ¡Ey! La leche, ya me ha pasado lo que a ti, ¿eh? Tío, ella. ¿Qué pasa? Ya estoy terminando, ¿eh? ¿Qué lo hago a través de aquí? Ya estoy terminando, ¿eh? De todos modos, ya os digo, lo bonito es toquitearlo. Por la anterior a esta, creo. No, un poco antes, a ver. Sí. Bien, por esta, sí. Va bien. Bueno, no, ya he empezado de cero. Empiezo otra vez, ¿no? Bueno, lo que yo quería decir, además de la opción que tienes de contactar con nosotros, tienes la opción de... A ver, ¿quién le da? ¿O usted o yo? Le doy yo, ¿vale? Ya, tranquilo, no, usted no se preocupe. Esto es. Vale, y también la opción de pedir cita o modificar cita. Cita, lógicamente, en el servicio de farmacia. No quiero extenderme más. Lo que buscamos, y esto lo dijo siempre incluso en la campaña de publicidad que hicimos una campaña de comunicación, salimos en varias emisoras, en 2 de radio, en 2 televisiones y en toda la prensa. Generalista me refiero, aparte de esto. Bueno, y lo que yo quería es que las nuevas tecnologías no deshumanizan, sino que nosotros pretendemos humanizar, o sea, conseguir la cercanía en la lejanía a través de estos recursos. Esto incluye también un tutorial, esto es material de apoyo y, bueno, deciros que esto tuvimos... Como no teníamos grandísimos recursos, nos costó, yo hasta que no estaba la cosa bien asentada, no quise darla a conocer y aprovechamos el día 25 de septiembre del 2015
como ya sabéis, Día Internacional o Día Mundial del Farmacéutico, para hacer la presentación y la apertura de la página, a la que, como veis, vino nuestro subdirector general a darle al clic. Bien, en cuanto a resultados, bien, en marzo teníamos 11.400 usuarios, 33.000 visitas, 15.000 sesiones, bien, esto aquí ya veis todo el número de esto es el vídeo ese que muchos conocéis dentro de un servicio de farmacia, que en este momento, sin contar la gente que se lo ha bajado, vamos ya por 24.000 visualizaciones, ¿no? La aplicación obtuvo el premio a las mejores iniciativas del año y nada, o sea, simplemente muchas gracias y bueno, la tenéis a vuestra disposición. Y no he agradecido a compañeros que me han animado muchísimo de otros hospitales, y no quiero decir nombres, pero a varios compañeros que incluso la han hecho suya la plataforma. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, ahora presentamos a Vicente Oller, médico de la UHD y también de la CLE, de Manises. Nos va a dar un poco el punto de vista del médico, su relación con el paciente y cómo ha evolucionado la consulta con las nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Es este? Muy bien. Bueno, yo he venido aquí un poco a hablar del punto de vista práctico desde la consulta de todo esto. Primero presentarme, soy Vicente Oller y estoy aquí porque adoro a los farmacéuticos. ¿Por qué? Por dos motivos principales. Me gusta mucho la farmacología, yo estuve en el grupo de medicamentos de la SENFIC y mi hermana es farmacéutica, o sea que, ¿cómo no la voy a querer? ¿Pasa? No pasa. No pasa. Sí, antes funcionaba. Ahora sí. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Esto es año R1, año 2007. Claro, para buscar estas cosas, ¿a quién nos buscan? A los frikis de toda esta tecnología, ¿no? Esto es el primer blog que yo monté en el Alto Palancia cuando era residente de una zona rural en la altura. Le planteé a mi tutora, en los ratos libres que tenía, cuando me cansaba y me dolía la mano de estar haciendo las recetas de los crónicos, porque todavía no había llegado a Bukasi a esa altura, 2007, solo hace 10 años. Me parece que ha pasado un mundo. Entre rato y rato, cuando me cansaba de hacer sus recetas de crónicos y de rellenar fichas, me dediqué a montar el blog. Porque yo ya empezaba con todo esto del 2.0ismo, ahora estamos ya en el 3.0ismo, pero bueno, empezaba a tener curiosidad por todas estas cosas. Entonces voy a hablar de dos casos prácticos de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? De mi titulación, cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy, ¿no? Pues dos casos prácticos, no sé si conocéis al doctor Casado, es el precursor, para mí uno de los líderes de lo que es el tema de la e-consulta, ¿no? Él tiene un blog donde habla de todo esto. Ofrece a todos sus pacientes, aparte de la consulta presencial, una consulta virtual. ¿Y en qué consiste? En una consulta ordinaria y ofrece información extra. ¿A quién? A todos sus pacientes. ¿Por qué? ¿Cómo se ofrecen estos servicios? Como siempre, todo en sanidad, todo es gratis, aunque tenga su coste. Coste personal, en este caso. Consiste en 7 servicios. Un correo electrónico para pacientes, una forma de comunicación ágil, como todos entendéis, pero que no todo el mundo maneja. Y lo de WhatsApp vino porque el otro día me sorprendí a mí mismo mandándole a mi madre una receta por WhatsApp. Y ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En 2007 estábamos montando blogs porque Facebook no existía. Le decías a la gente que era Facebook y yo fui y monté allí en altura un grupo de Facebook para discutir casos clínicos. Cuando le decías a la gente Facebook, decía, ¿y eso qué es? 2007, solo han pasado 10 años, ¿eh? Y parece que ha pasado un mundo. También un blog con una página web, información sanitaria para ofrecer a los pacientes, un Twitter, donde es un panel de avisos y mensajes, información breve para tus pacientes que te siguen, un Facebook, que al fin y al cabo es un espejo del blog y de todo para difundir lo que estás haciendo y para interactuar, que eso es el 2.0ismo, ahora estamos ya en el 3.0ismo, que es ya la web inteligente, pero cuando estábamos en el 2.0 era esto, ¿no? Un canal de YouTube donde emite vídeos divulgativos,
E incluso tiene una columna en el Huffington Post, ¿no? Y otros canales. Todo esto se puede hacer y se está haciendo. O sea, no estoy hablando de cosas del futuro. Esto ya está ahí. Se está haciendo hoy en día. Hay mucha gente en todo esto. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hemos llegado hasta WhatsApp? ¿Cómo he llegado de eso, de la e-consulta, a estar yo mandándole a mi madre una receta por WhatsApp en PDF? Por WhatsApp web, ¿por qué? Porque la gente mayor no sabe manejar el correo electrónico, aunque os parezca mentira. En cambio, cualquier abuela le das un WhatsApp y mal que bien, y aunque sea con faltas de ortografía, te va a contestar. Y entonces, se lanzó en 2009. Estamos hablando de tiempos cortos. Los fundadores de WhatsApp han asegurado que no pueden leer los mensajes y que su único papel es el de intermediarios. ¿Qué creéis? Pues no os emocionéis, porque con la creación de WhatsApp probablemente ya tienen un backdoor, una puerta trasera que sigue siendo propiedad de Facebook, y Facebook, no lo dudéis, colabora con el gobierno americano. Que no os quepa ninguna duda. Entonces, vamos a lo nuestro. En España hay que aplicar, sí o sí, la Ley Orgánica de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos considera lo siguiente: no se puede hacer un diagnóstico no presencial y es solamente se realiza, ya que este solamente se realiza con la presencia del médico. O sea, no suele servir para otra cosa. Y además, se tiene que identificar quién está a ambos lados de la comunicación, siendo la identificación de WhatsApp el número móvil del médico que tendrá los pacientes que pueden hacer uso de esta aplicación. O sea, tienen que estar identificados y además no puedes hacer diagnósticos. El diagnóstico siempre tiene que ser presencial. Esas son las limitaciones que te ponen, ¿no? Pero se puede usar, ya se habla de todo esto. Los datos tienen que viajar cifrados. Ya os digo, existen dudas al respecto, porque el cifrado es end-to-end, pero entre medias hay un servidor. Y se tienen que conocer dónde se almacenan físicamente los datos. No lo dudéis que son en servidores americanos. Las conversaciones de WhatsApp se guardan físicamente en el dispositivo móvil, por lo que este dispositivo, en caso de que el médico lo use, tendrá que tener activado el cifrado, si no, también te puede caer la del pulpo. Y si el almacén de datos está fuera de la Unión Europea, y esto ha causado mucho conflicto últimamente con el tema de los datos, hay que conocer el marco legal que la ampara y si existe algún tipo de acuerdo de reciprocidad. Bueno, el ejemplo práctico de que hablábamos. De la e-consulta pasamos al WhatsApp. Este es Ángel López, es un médico de Osuna. Este es su blog, también es bloguero. ¿Y qué tiene en su puerta de la consulta? Tiene su Twitter, su Instagram, su WhatsApp y su correo electrónico. Eso, yo quiero un médico como ese. ¿Y qué dice él? Dice que una vez se encontró con un paciente que le dijo esto: ¿me podría usted recetar mi medicación crónica? Es que no hay citas hasta dentro de 5 días. ¿Os suena, no, la película? Entonces, WhatsApp, él lo que dice es, no se negó, él dice que si es útil hay que usarlo, le dijo: yo solo necesito que me pases tu año de nacimiento, decirme que solicitas recetas, y una vez esté recetado, yo te pondré recetado, pasas por el centro de salud, lo recoges y hasta cuando puedas. Mecanismo ágil, eficiente, y te evitas una consulta. ¿Qué hace él luego? Pues lo usa para todo, para antidiabéticos, antihipertensivos, medicación crónica, para prescripción ortoprotésica. Yo también en la UHD lo estoy haciendo así. Yo muchas veces mando las prescripciones a pacientes que no deciden una visita presencial, se las mando por correo electrónico, cifrado, tienes que cifrarlo con zip, y mandas las prescripciones cifradas en un correo. Y en otro correo la clave de esa prescripción para que puedan descifrarlo. Si no, no es legal. Hay que tener, si os ponéis con todo esto, hay que hacer las cosas bien. Y para remitir analíticas, que tampoco hacen una visita presencial. Todo esto, claro, anotando en la historia clínica, que al final es un documento oficial, que has hecho una receta por WhatsApp y lo añades a la lista de pacientes días como una consulta administrativa. ¿Qué inconvenientes tiene esto? Dice, ¿cómo le das el teléfono a tus pacientes? ¿Vosotros le daríais el teléfono a vuestros pacientes? Hay gente que dice, ni pensarlo. También hay que tener en cuenta que es médico de Osuna, o sea, es un ámbito rural. Tus pacientes te conocen sí o sí, saben hasta dónde vives. Los pacientes usan poco el correo electrónico, que es lo que decía antes, y tienen muy a mano WhatsApp. Cualquiera, es tan fácil que cualquiera tiene un smartphone y WhatsApp, aunque no sepan usar el teléfono electrónico. Y en cuanto a la privacidad, pues a veces las consultas dices, es que pierdes privacidad. Y sí, pero sí, a veces estoy en la barra del bar y un paciente viene y me pregunta, doctor, esto, lo otro, y muchas veces yo cuento la anécdota siempre,
Cuando me preguntan algo en el bar, le digo, por favor, bájese los pantalones. Doctor, aquí, delante de todos. Pues igual no es el sitio adecuado para hacer la consulta, entonces. Entonces, ¿beneficia esto a mis pacientes? ¿Me resulta cómodo? ¿Es eficiente? Pues hay que hacerlo. No hay más. Y esto ya es una novedad, no sé si, porque nosotros nos entramos por la prensa, no sé si vosotros os enterasteis de que la Consellería ha sacado una app, GVA Más Salud, que vas a pedir cita a tu médico directamente, incluso el certificado de asistencia y todo. Se ha lanzado ya a prensa y los médicos nos hemos enterado por la prensa, como suele pasar. Entonces, esto solo es un principio. Viene un momento en que dejaremos de usar el WhatsApp y todo estará integrado en esa app. Y si no, tiempo al tiempo. Tendrás todas tus recetas en la app. ¿Y qué? ¿Esto qué pasa con esto? Hay debate, como todo en la vida, ¿no? Un médico ha sido condenado por su estado de WhatsApp. ¿Lo sabíais? Tenía en su estado de WhatsApp, como pone ahí, que el doctor Javier Gutiérrez es un incompetente. Ese era su estado de WhatsApp. Había reñido con otro médico, multazo de 2.000 euros. Eso ya está pasando ahora. Enrique Dans, lo sigo mucho, es una gran figura, os lo recomiendo. Todo esto nos va a llevar, por tanto, a desafíos, a trastornos y en las redes sociales. ¿Sabéis el trastorno típico del app crack, del belly button? Todo esto lo está generando, son enfermedades que está generando las redes sociales. El app crack es estas personas que tienen que tener el abdominal marcado o el ombligo y todo lo demuestran en las redes sociales. Esos son trastornos que no existían hasta ahora y que van a generar las redes sociales. Pero es que WhatsApp tiene sus peligros. Es que ni la policía quiere usar WhatsApp. De hecho, el Cuerpo Nacional de Policía ha prohibido a los policías que usen el WhatsApp para temas laborales. Y les está montando una aplicación a propósito para que se puedan comunicar con esa aplicación interna. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes, el tema de la encriptación, el tema de que no es seguro, no es legal y no se puede usar para temas laborales. Pero es que el Papa Francisco ya tiene una charla TED. La montó hace 4 días. O sea, es que hay que ir hacia ahí. Si es útil, si todo el mundo va a estar ahí, tenemos que estar ahí. Y hasta el Papa lo ha comprendido. Entonces, vamos acabando. ¿Qué pasa al final con todo esto? Pues que al final no deja de ser una manera que tenemos de compensar, son mecanismos de compensación todo en la vida, nuestra soledad. Pero nada, el caso más llamativo no soy yo. El caso más llamativo es el de los farmacéuticos rurales, que aunque Internet está abierto a unos canales de comunicación magníficos, a veces la soledad no es la soledad personal, sino, como todos sabéis, lo que más nos jode es la soledad profesional. Y si uno está encerrado en un pueblo y quiere comunicar con otros compañeros, las únicas herramientas que nos van a quedar y las que tenemos que hacer uso son todas estas. ¿Y qué pasó el otro día? ¿Os entró? ¿Entrasteis en modo pánico alguno? Hay mucha gente que sí, ¿eh? Os lo digo ya. ¿Por qué sentiste angustia cuando se cayó WhatsApp? Se cayó 2 horas. Esto, hay gente que lo ve muy mal. Y no somos los españoles. Fijaos en este mapa. Londres y toda Centro Europa, esto es el mapa de caída de WhatsApp. Ese es el mapa que dice las consultas que hubo por internet y a WhatsApp de qué estaba pasando, la gente asustada. Esto es el mapa de la gente que se asustó por la caída de WhatsApp. Como ves, aquí en el arco mediterráneo somos muy felices. Aquí nadie se impresionó por la caída de WhatsApp. Como mucho habría alguna madre que dice, ¿por qué no me contestas? Un poco más. Entonces, el problema es que la relación social de comunicación es lo que nos configura como personas. Y cuando una parte de mi conexión se corta, parece que pierdo algo, cuando antes esto no pasaba, ¿no? Vamos acabando ya. Hay que tener mecanismos, por tanto, alternativos para restablecer esa conexión. Yo en el ACLE digo, se cae WhatsApp, no se acaba el mundo. Hay una cosa que siempre tienes ahí, y en el ACLE tenemos una muy grande. Cogeos a los libros. Entonces, resumiendo, esa era la biblioteca que tenemos ahí para los pacientes, ahí en el ACLE. Hay gente en contra, no se puede hacer un diagnóstico presencial, la aplicación no es segura, el paciente debe tener un registro. Hay gente a favor, facilita el seguimiento, se reciben resultados de análisis de forma inmediata, el paciente solo vuelve al consultorio si no está bien el estudio, si hay un problema, te ahorras muchas visitas, se facilita la cita a los pacientes. Al final, lo que tenemos que es
enfocarnos en el paciente y hacer las cosas que a él resultan fáciles y que él puede hacer sin ninguna complicación. Y me habían pedido que fuera breve, yo soy muy obediente, pero yo no sé si estos temas tendrán éxito, si no tendrán éxito. Yo empecé con todo esto del 2.0ismo, ya os digo, en el 2007, ahora estamos en el 3.0ismo, yo ya me he perdido un poco, pero tengo claro una cosa, no sé si las cosas triunfarán o no triunfarán. Eso lo dice siempre el sabio del tiempo, pero en todo caso, tener claro que tener éxito o triunfar siempre es una montaña, como decía Saunders, lo tenéis aquí, George Saunders, que siempre y nunca vas a alcanzar. Entonces, lo importante al final es que las grandes preguntas siguen sin respuesta, pero en todo caso, hagáis lo que hagáis en esta vida, os equivocaréis muchas veces, y esto lo digo muy en serio, siempre que os equivoquéis, intentar equivocaros en el camino de la amabilidad. Y es su experiencia personal, cuando a un paciente le puedes hacer un mal diagnóstico o lo has tratado mal, si has sido cabrón, no te lo van a perdonar. Pero si él ha notado que le has transmitido humanidad, que has intentado hacer lo mejor por él y que además has sido amable y has hecho todo lo que está en tu mano, en general te pueden perdonar cualquier error. Entonces, ensayo-error, probad todo lo que tengáis que probar, investigad, meteos en todos los saraos, que es lo que me suele pasar a mí. Os equivocaréis muchas veces y siempre que os equivoquéis, intenta que sea en el camino de la amabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oller. A continuación, vamos a escuchar el punto de vista y el trabajo que se realiza desde la industria a partir de la charla del director de comunicación de Laboratorios Merck, Rodrigo Abad. El título de la charla, como sabéis que esto evoluciona rápidamente, pues es otra, distinta. Son las barreras y oportunidades en la digitalización del sector salud. Cuando usted quiera. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me oye más o menos? ¿Sí? Sí. Buenos días a todos. Bueno, gracias a la Sociedad Valenciana por darnos esta oportunidad de estar aquí y gracias a los moderadores también por marcarnos. No lo veis, pero tenemos un estricto código de semáforo aquí que nos va a marcar un poco el tiempo a cada uno de ellos. Vamos a intentar no extendernos y después tendremos unos minutos para debatir. Yo os quiero acercar un poco algunos aspectos, como veis ahí. Voy a hablar de digitalización en España, digitalización en el sector salud, nivel de satisfacción, e-health y después una propuesta de modelo colaborativo, a ver qué os parece, después podemos pasar al debate para enriquecerlo entre todos. Bueno, la buena noticia es que estamos más o menos en el punto intermedio en cuanto a la digitalización en España, ¿de acuerdo? Este es el índice de la Unión Europea DESI 2017, recientemente publicado, creo que en febrero, donde efectivamente estamos ahí pues, delante de Portugal, muy lejos de los nórdicos, pero bueno, más o menos. Pero fijaros en lo rojo, que es capital humano, que es lo que voy a hablar aquí. Es aquí donde tenemos la debilidad en este país. Fijaros, la media de la Unión Europea, que es la línea roja, es un problema de competencias digitales. Esta es la gran idea que quiero plantearos aquí. No es un problema de tecnología, es un problema de competencias. ¿Qué hacemos con esa tecnología? Es un problema de adopción de nuevas tecnologías. Creo que nuestros compañeros nos han apuntado algún punto al respecto, pero esto es importante. No es un problema de tecnología. La tecnología está disponible desde hace ya bastante tiempo y más que va a venir. ¿De acuerdo? Por tanto, la falta de competencias en lo que es la digitalización del sector salud nos genera a todos un poco de frustración. Al profesional sanitario, a los pacientes y a los laboratorios, proveedores, etcétera, que estamos también en el sistema, ¿no? Vamos a hablar del reto del sistema sanitario. Fijaros que aquí ya hablamos de digitalización y nos podemos centrar un poco en ¿podemos avanzar algo en prevención con la digitalización? Parece que sí. En el diagnóstico precoz del paciente parece que sí. En la adherencia, claramente, ahora vamos a ver algún ejemplo. Y en la monitorización y el seguimiento que hacemos del paciente también. Fijaros estos datos que os traigo aquí. Los ha publicado Farmaindustria también hace poco y nos da alguna luz, ¿no? Fijaros que el 50% de los pacientes crónicos no son adherentes a su tratamiento. Pero si vamos al segmento de edad, fijamos que hay un grupo de menor de 45 años que representa más del 70% no adherentes. Es decir, tengo una patología que yo más o menos me encuentro bien, por ejemplo una alergia,
Por ejemplo, en los niños, hormona de crecimiento, donde más o menos yo, pues sí, pues me ha dicho el doctor que me pinche, pero esto es un poco complicado. Fijaros que es que ahí tenemos una oportunidad con la digitalización, midiendo adherencia para incidir en esa población. Fijaros en el grupo de más de 65 años, ya disminuye bastante, mi patología quizás es más complicada, soy mucho más adulto, tengo mayor conciencia de mi enfermedad, con lo cual soy adherente, pero ojo, soy adherente que casi más de un 35% no lo es, más de 65 años. Con lo cual, señores, aquí sí que parece que tenemos algo sobre lo que podemos construir, podemos trabajar, ¿vale? Por tanto, algunas áreas de trabajo en torno al paciente que quería comentaros es concienciación y educación, por supuesto, prevención, incremento del conocimiento por la opinión pública de determinadas patologías, información, y podremos incidir en comportamientos y conductas y también en la gestión. Después veremos un poco a qué nos referimos con esto. Todas estas áreas de información tienen un impacto directo desde nuestro punto de vista en la efectividad del tratamiento, estamos hablando de adherencia, en la calidad de vida de los pacientes y también en cómo gestionamos. Es decir, como bien sabéis, no hay peor fármaco que el que se prescribe y no se utiliza. Es un gasto innecesario, no hace bien al paciente y lo tiramos a la alcantarilla. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de eHealth como aliado. ¿Cómo pueden las tecnologías digitales modificar o cómo están modificando nuestro sistema nacional de salud, nuestro sistema sanitario? Fijaros ahí en lo que aparece en azul, en la adherencia. Insisto, el tema de adherencia es importante, es un primer paso que no es difícil, que se están haciendo algunos avances y nos está ayudando bastante a medir cuánto de adherente o no es un determinado paciente a un tratamiento. ¿De acuerdo? Bueno, esta me la voy a saltar para ir avanzando un poquito. Vamos a ir. Algunos ejemplos que os traemos aquí. He pedido antes a los moderadores si puedo ser políticamente incorrecto, como me han dicho que sí, y soy muy obediente, lo voy a ser. Fijaros algunas de las cosas que hacemos en nuestra compañía. Estos son algunos ejemplos, pero es que hay otros donde te das cuenta cuando avanzas en la digitalización y generas una app que son iniciativas individuales que los actores estamos haciendo. Las acciones de pacientes se mueven por un lado, los profesionales sanitarios por otro, los laboratorios por otro, y es que tenemos que ir a un modelo colaborativo, no hay otra solución. Y esto es lo que quiero traer aquí. Estas son acciones que hemos hecho, por ejemplo, para el profesional sanitario, para un neurólogo, para que todas las publicaciones científicas en una app te las reunimos en un mismo espacio y tú tienes acceso. No tienes que ir buscando, tú las tienes aquí y puedes acceder. ¿De acuerdo? Tenemos que incrementar, es una página web con la M, podemos incrementar el conocimiento de la opinión pública acerca de una patología como la esclerosis múltiple. Se confunde en opinión pública con la ELA, que está muy de, abro comillas, moda, y la gente nos mezcla. Bueno, vamos a contribuir un poquito, vamos a hacer un blog, vamos a poner ahí pacientes hablando de su patología para que quede claro opinión pública general. Pero también el punto 3, que es la app con la M, centrados en lo que es el paciente y la comunidad. Es decir, es aquí donde cuando trabajas con asociaciones de pacientes, les das un espacio para que hablen entre ellos, te das cuenta que el que mejor entiende a un paciente de esclerosis múltiple, de casi igual patología, es otro paciente que en una enfermedad crónica pasa por el mismo sitio. Y te dan unas claves muy importantes. Y aquí voy a tirarnos una piedra sobre nuestro propio tejado. Cuando desarrollamos esta app, la presentamos a unos blogueros en Madrid. Algunos de ellos eran blogueros especializados en esclerosis múltiple. Y estamos encantados con la app, la habíamos testado con mucha gente, bueno, fenomenal, hasta que una de las determinados pacientes de esclerosis múltiple pues tienen ya problemas, como bien sabéis, en visión y en diferenciar algunos colores. Y claro, la app en determinados dispositivos tiene una letra tan pequeña que me dicen, oye, que es muy bonita, pero es que no la veo. Y es cuando te das cuenta, bueno, claro, cuando yo desarrollo, es una forma de trabajar de una forma por un solo camino. En el futuro, todas esas apps deberían contar, por supuesto, con el OK del profesional sanitario, de asociaciones de pacientes concretos en diferentes estadios de la enfermedad, en enfermedades crónicas, porque si no, seguimos cada uno haciendo nuestro camino y a veces convergemos y a veces no. Y ese es el planteamiento que vamos a comentar al final, ¿de acuerdo? Un planteamiento mucho más colaborativo. La tecnología está, es un problema de adoptarlo, no es un problema de no comprender la tecnología, no es un problema de no está la tecnología disponible, ¿de acuerdo? Otra crítica o punto de vista que me gustaría aquí traeros es el nivel de satisfacción frente a esto de la digitalización en el sector salud, porque no creemos que sea buena, ¿no? Fijaros que hay, en un país de 47 millones de habitantes, más o menos el 80%, unos 38 millones estamos conectados en esta sala, el 100%,
De las interacciones digitales, más o menos el 60% de ellas están relacionadas en mayor o menor medida con la salud en concepto general. El 60% de todas. O sea, a ver, es un tema que preocupa. Este es un ecosistema actual. Fijaros que yo puedo, bueno, pues con mis devices, con Google, con Internet, busco información de, oye, creo que yo podría tener esto, cita con el profesional sanitario, con el doctor, después de la visita y de la información que me da, busco en Google, socializo, me meto en grupos, me voy empoderando y al final, pues bueno, pues vuelvo a chequear en mis devices en qué estado estoy. Pero insisto, el nivel de eficacia que estamos haciendo en cuanto a la digitalización todavía está a años luz de estar bien. Es decir, fijaros algunos verbatims que sacamos de algunos artículos de prensa. El paciente sabe mucho pero mal. Creo que lo sufrís vosotros también, es decir, la gente lee mucho, está muy empoderado, pero llega con un lío en la cabeza que ya no sabe diferenciar qué información es buena de la que no lo es. Hay un concepto que se llama la cibercondria. O sea, mi madre es un arma de destrucción masiva en una visita, porque se lo lee todo. Y llega allí y es que, bueno, casi hace una tesis doctoral. Es que estamos haciendo que pacientes actúan como doctores y lo veis en las consultas que claro, que vienen, que algún tipo de paciente viene tan empoderado que casi va a darte una clase magistral de la patología, ¿vale? Pero no está bien, porque fijaros aquí, a ver si lo veis, os leo, que igual, muchas de las aplicaciones han sido desarrolladas por empresas tecnológicas sin contar con el apoyo de todas sus fases de profesionales de la salud. Es que eso está pasando. Eso está pasando, que os llegan y ya tengo una app que he visto, doctor, que, y no habéis oído hablar de ella, de vuestra patología, no tiene ningún sentido, etcétera. ¿Voy de tiempo bien? Perfecto. Por tanto, tenemos un escenario poco productivo entre nosotros. Hay recursos de baja calidad, rigor, funcionalidad, etcétera. Hay médicos gestionando pacientes desorientados. Llegan con tanta información que mi madre le vuelve a loco a su especialista porque le cuenta 17 cosas que ha leído, todo mezclado. Pacientes actuando como médicos, insisto, es decir, con ese nivel de empoderamiento está bien, pero cuando, no quiere decir porque tengo un nivel de empoderamiento mayor lo sé manejar. A veces hay determinados perfiles de pacientes que cuanto mayor el nivel de empoderamiento, peor es para él, peor es para su tratamiento y peor es para casi todos los cuidadores que tiene alrededor. Jugadores relevantes fuera de juego. Digo jugadores relevantes, me refiero a servidores de pacientes, pero ojo. Apple y Google, todos los que tenéis un iPhone, iPad, etcétera, el corazoncito de los pasos que dais, que tal, que no lo puedes quitar porque que es algo gracioso, lo que está haciendo Apple es, de momento cojo información. No sé qué voy a hacer con ella, pero la voy a coger. Ha pasado en todos los sectores. Y cuando tenga un nivel de información suficiente, me voy a meter en el sector y voy a empezar a desintermediarlo. Es decir, me meto en la cadena de valor, cojo las manitas de administración, profesionales sanitarios y digo, bueno, ahora tengo yo los datos, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cuál es el valor que os puedo dar con la tecnología? Ojito, que parece que están fuera del juego, pero están jugando ya. Por tanto, tecnología y capital humano. Fijaros que este es el modelo colaborativo al que me refiero, es decir, aquí estamos todos, el paciente en el centro, también interactúan propios pacientes, farmacéuticos, hospitalarios, profesionales sanitarios y centros, tecnología digital, proveedores, todos trabajando con el paciente en el centro, eso está bien, pero es que no estamos trabajando juntos, no lo estamos haciendo todavía, vamos haciendo alguna experiencia, pero cada uno por su carril. Insisto con la idea. Estos son los nuevos jugadores, las tecnologías están. Hay apps para gestionar centros, muchas americanas, centros hospitalarios. Hay tecnologías para gestionar los big data desde el punto de vista médico. Hay tecnologías de telehealth, de fitness que muchos usáis, el Endomondo, etcétera. O sea, hay todo, no conocemos ni el 15% de las que hay ahí, pero la tecnología está, depende de cómo la utilicemos y para qué. Bueno. 3 ideas para llevarnos a casa, ¿de acuerdo? Ya con esto acabo. Bueno, la primera, el eHealth nos permite impactar de manera directa en la efectividad del tratamiento y en la calidad de vida de los pacientes. Yo es que esto me lo creo de verdad. Y da igual que yo me lo crea, lo creen los pacientes. Con lo cual, la regulación, profesionales sanitarios, proveedores, laboratorios, o nos ponemos a trabajar juntos para esto, porque esto ya está aquí. Y hemos visto algunos casos en que ya está aquí para quedarse, ¿de acuerdo? Insisto, la tecnología está lista, no es un problema de tecnología, pero sin competencias, y lo hemos visto en el índice, es imposible sacarle partido.
Si tengo la tecnología pero no tengo las competencias, no voy a tener un escenario productivo, como estamos viendo en las estadísticas. ¿De acuerdo? Y por último, es un tema de combinación. Como pasa con el abordaje de determinadas patologías, que en la combinación está el éxito, pues aquí es lo mismo, es combinar tecnología y capital humano, trabajar en equipo, buscando un nivel de interacción que sea más o menos óptimo entre dos agentes principales desde mi punto de vista, que sois vosotros y los pacientes. Los demás actores vamos a ayudar, vamos a tener algún papel protagonista en la viaje de vida del paciente en algún momento, pero no somos el núcleo. Es aquí donde tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Y por último, hagamos que ocurra entre todos, que se me ha olvidado la vista ahora. Muchas gracias. Muy bien, Rodrigo, gracias. Ahora, si quieres, Cecilia, cuando quieras, Cecilia es la documentalista asesora de Laboratorios Ligi, que viene a hablarnos de la gestión de la información y fuentes de información disponibles. Vale, gracias. Creo que me voy a quedar por aquí. Bueno, pues hola a todos. Gracias a la sociedad y gracias a los moderadores por haber contado pues, conmigo en esta mesa. Y bueno, pues la ponencia es sobre Medicina 2.0, información médica en Internet, y yo quiero hablaros un poco de algo que ya hemos visto, ¿vale? Con todo lo que nos han estado presentando aquí nuestros compañeros, que es el uso que los profesionales han hecho de estas tecnologías de las tecnologías de lo que es el entorno 2.0 para precisamente acercarnos al paciente o para qué, ¿no? Vamos a ver un poco cómo lo han utilizado. Un reto al que me enfrenté fue bueno, pues voy a salir de lo que van a hablar y van a presentarnos el resto para poder aportar bueno, pues más cosas. Y lo primero, bueno, aunque ya me han presentado, mi nombre es Cecilia, soy documentalista, ¿vale? Trabajo como formadora, sobre todo por ejemplo con Laboratorios Ligi, y llevo haciendo esto desde hace más de 12 años. No sé si se solapa. Yo empecé en el año 2002 con un tema que es el de la búsqueda de información médica. Empecé a dar cursos sobre cómo utilizar un buscador que bueno, llevaba relativamente poco y que los profesionales sanitarios en muchos casos no conocían. Lógicamente eso ha cambiado, ¿vale? Hablábamos de Google, de cómo buscar y recuperar información médica con este tipo de buscadores y con recursos especializados como por ejemplo PubMed. Eso fue en el año 2002 y como podéis imaginar, de lo que se trataba en aquel entonces era un poco de ver cómo manejar y cómo llegar a toda esa información que estábamos ahí, ¿no? De una forma controlada. Se trataba por aquel entonces, y ya lo ha comentado Vicente, de una web más pasiva, una web a la que íbamos, leíamos también los periódicos, etc. Una web a la que íbamos para consultar información. Por supuesto, los datos, la información y la comunicación estaba ahí y era importante, pero se trataba de una web donde sobre todo leíamos, consumíamos información, el contenido era un poco estático, era difícil actualizar las páginas web, muchos lo hacían, pero lo hacían porque eran realmente, no me gusta la palabra frikis, prefiero tecnológicos, ¿vale? Eran más bien techies, o sea, siempre estaba aquel al que le gustaba el tema de la informática y entonces programaba. Por tanto, las páginas web que había por aquel entonces estaban muy basadas en los webmasters, ¿no? Las personas que controlaban el sistema. También había muchos sistemas que ofrecían un contenido invisible. Por aquel entonces, cuando hacías una búsqueda en cualquier tipo de buscador genérico, no localizabas las referencias, por ejemplo, de PubMed, ¿vale? Hoy por hoy eso sí ocurre, hay una información que es mucho más accesible. En el 2004 se acuñó el término de la web 2.0 en el entorno bueno, de O'Reilly y su grupo de comunicación, y desde esa conferencia es algo que se extendió, todos lo vivimos y aquí hemos visto cómo, por ejemplo, pues eso, Vicente fue uno de los primeros y todos los que están en esta mesa yo creo que han participado con este tipo de tecnologías en diferentes proyectos y volvemos a ¿cómo es la comunicación por aquel entonces? Hay un cambio sustancial. Lo más importante, que todos podemos generar contenido, lo más importante, que todos podemos participar, que se puede generar discusión, podemos compartir. La web deja de ser algo tan rígido y tan solo para expertos y todos, con unos conocimientos mínimos y sobre todo con muchas ganas, podemos generar nuestro propio contenido.
existen aplicaciones sencillas, como los blogs o como por ejemplo, las wikis, etcétera, que nos permiten generar un contenido. Y además, en esos entornos se facilita y se potencia la conversación, las opiniones, etcétera. La web empieza a ser una plataforma. Yo creo que mientras que antes era necesario comprar un software normalmente, ahora ya todos podemos trabajar en red, etcétera. Por tanto, lo más importante, cambia el rol del usuario. Y otra forma de denominar esto, que además yo creo que es más real hoy por hoy, porque a todo esto el concepto de Web 2.0 fue una cosa un poco, ya os digo, no estaba muy definido a qué hacía referencia. La realidad es que de lo que se trata es de una web más social, una web en la que yo creo que todos hoy por hoy partimos de esta base. Sabemos que la web es una web en la que cualquiera puede, entre todos, de hecho, podemos construir el conocimiento y podemos dirigirlo hacia, por ejemplo, los pacientes, como hemos visto en iniciativas de este tipo. Por tanto, en estos años, yo desde mi experiencia, ¿vale?, como documentalista y como formadora de profesionales sanitarios, lo que hemos hecho y lo que hemos vivido es un tránsito de unas formaciones, digamos, o de unas opciones en la que lo importante era la recuperación de la información, la búsqueda, a un cambio hacia un modelo más de lo que llamamos un curso de Medicina 2.0, información biomédica en Internet. ¿Cuál es el gran cambio aquí? Bueno, pues que a todo lo que la web nos ofrecía para buscar información, para leer, para consumir, añadimos una serie de funcionalidades. Coincido con lo que nos comentaba antes, que no es algo enfrentado, ¿no? El 2.0 es una evolución natural de lo que ha sido Internet. Y de hecho está superado, ¿vale? Ya lo ha comentado Vicente, el 3.0ismo, yo diría que ya está hasta pasado, lo que pasa es que ahora no se ha extendido ningún término como lo hizo en su día el de 2.0, ¿no? Y además el concepto sigue siendo válido, ¿vale? La idea es que ahora todos podemos construir, generar contenido de calidad que llegue, ¿vale? O sea, realmente, fijaros el alcance que han tenido los recursos que nos han mostrado desde los diferentes hospitales. Esos recursos dirigidos a pacientes externos tienen un nivel de visibilidad que hace unos años, que hace 20 años, imaginaros lo que habría supuesto hacer eso. ¿Cómo llegas, ¿no?, de esa manera? Bueno, eso que lo vemos ahora tan natural y que requiere muchísimos recursos, está ahí, es una tecnología a nuestra disposición. Por tanto, ahora ya no es solo información, ahora la parte de la comunicación es muy relevante. Y esto nos lleva a que, bueno, personalmente en los últimos tiempos veo que se vuelve a hablar de TIC, ¿vale? La parte de, durante unos años la C se olvidó un poco, ¿no? Nos centrábamos mucho en la información, en la parte de la información que está ahí, pero la parte de la comunicación se dejaba un poco de lado, ¿no? Bueno. Y lo que me gustaría ahora, como os decía al principio, es mostraros un poco, aunque hemos visto ya algunos ejemplos, el cómo los profesionales sanitarios usan estas tecnologías de la información y la comunicación para aportar, ¿vale? Para aportar valor, que es lo que se está haciendo. Valor en diferentes situaciones. Lo voy a hacer con una serie de ejemplos. Vamos a ver, bueno, pues quiénes. Pues hay médicos, por ejemplo, con qué objetivo, a quién está dirigido. Eso es muy importante, como decía antes Emilio, la estrategia es fundamental, ¿no? O sea, todos estos proyectos, yo creo que muchos nacen sin plantearse esa estrategia y poco a poco la van definiendo, ¿no? Pues eso es importante quizá también cambiarlo. Este es uno de los últimos blogs, digamos, que yo he descubierto, y aquí digo yo como ciudadana, o sea, esto ya siempre estoy ahí un poco pendiente de ver qué se hace, cómo se hace, etc. Se trata de un blog de una traumatóloga, es un blog de tipo personal, está dirigido a pacientes y a ciudadanos, y lo que hace es difundir contenidos de traumatología, ¿vale?, para pacientes. No sé si esto se está solapando, no sé. ¿Está bien? Ah, vale. Bueno, muchos de estos los conoceréis. Dermapixel es un blog personal, en este caso enfocado para residentes, ¿vale? Para facilitar, tiene un fin docente, para facilitar el compartir casos clínicos, etc. Una vez más, salimos de nuestro entorno más cercano para poder llegar a más público, para poder llegar mucho más allá. Y luego también tenemos
otra serie, por ejemplo, de blogs, también personal en este caso, dirigido a público general en el tema de, por una oncóloga, ¿vale?, que está especializada en radioterapia. Bueno, pues este tipo de temas, pues vosotros lo sabéis muy bien, estoy seguro que os enfrentáis a muchas preguntas por parte de pacientes, etcétera. Son temas que están ahí y que todos, cuando buscamos información en Internet sobre un tema de salud, que como hemos visto en algunos de los datos que ya nos han presentado, lo hacemos mucho, necesitamos llegar a emisores de esa información que nos generen confianza. Por otro lado, hay otra serie de recursos que a largo plazo probablemente tengan más perspectivas, y son aquellos que están realizados por varios autores, o muchas veces desde el punto de vista englobados dentro de determinadas organizaciones. En este caso, bueno, no sé si lo conocéis, hemos leído, es el blog de los farmacéuticos de atención primaria de aquí de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y al final utilizaron estas tecnologías para un boletín que difundían de otra manera, bueno, pues compartirlo y generarlo con este tipo de tecnologías. Una vez más, la tecnología está ahí y la utilizamos. Cada uno vemos un potencial uso de esta tecnología. Aquí, bueno, pues hemos visto ya otro de los recursos que ofrece la FE, pero desde luego el blog, por ejemplo, de la unidad de pacientes externos es otro de los que tenemos, ¿vale? Veis ahí cuál es el objetivo, lo conocéis, etcétera. ¿Vale? Pues son iniciativas que utilizan los recursos, ya os digo, que están ahí y que surgieron hace unos años en el contexto un poco de lo que se conoce como 2.0. Pero al final es la tecnología que hay hoy por hoy en Internet. O sea, es que es así, no es más. Otro tipo de ejemplo que he querido poner por la parte de los vídeos, ¿vale? La comunicación, yo creo que audiovisual es lo que nos falta. Yo creo que quizá ahí vamos a necesitar a las nuevas generaciones y es el futuro, y hemos visto, por ejemplo, cómo también se está utilizando ya en algunas de las páginas que nos habéis mostrado. Es fundamental porque ahora mismo YouTube es uno de los buscadores que más se utiliza, muchas veces más incluso que un buscador genérico como Google. La gente joven, sobre todo, hay un tema que lo siento mucho, pero aquí ya estamos a otro nivel generacional, consume recursos audiovisuales, multimedia. Por tanto, vamos a tener que adaptarnos a eso y empezar a generar quizá formatos, que ya se hace por ejemplo en Edruida, formatos más visuales, formatos mucho más basados en la imagen y en el vídeo. Bueno, otro recurso de varios autores, que es este de farmacéuticos, por ejemplo, dos farmacéuticos de hospital, y que habla de cómo bueno, pues alertar y prevenir posibles errores de medicación. ¿Vale? Al final, todos estos recursos se han hecho con lo que se conocía con lo que son herramientas nacidas en el contexto del entorno 2.0. Hay muchas herramientas, ¿de acuerdo? Esto gráfico desarrollado por la Fundación Orange en el año 2011, no veis un poco los detalles, pero ya os digo que una gran mayoría de las que están aquí han muerto. ¿Por qué? Porque la tecnología está ahí, pero la tecnología no es lo importante. Lo importante es algo que va más allá. De hecho, el 2.0, el concepto de 2.0, como decías antes, el 2.0ismo, está superado, ¿vale? Ya el propio Tim O'Reilly, que es quien definió lo de 2.0, quien hizo nacer el término en el 2004, en el 2011 ya dijo, esto ya está obsoleto. Avisados quedáis, pero aquí seguimos usándolo. ¿Por qué? Bueno, pues yo os diría que porque lo importante no es tanto la tecnología, como precisamente acabamos de escuchar, lo importante es la actitud. La actitud, que es la esencia del 2.0, ¿vale? Esa mentalidad, ese querer hacer, ese querer no centrarnos tanto en la herramienta como en lo que queremos conseguir y cómo podemos comunicar mejor y cómo utilizar estas herramientas para potenciar nuestro mensaje, eso es lo que podemos utilizar. ¿Vale? Entonces, básicamente eso es lo que está aquí para quedarse, la esencia del 2.0. Por tanto, ¿las TICs en salud suman para el paciente? Bueno, pues sí, siempre y cuando las unamos a las personas, las unamos a los profesionales, a los pacientes, a los ciudadanos, a todos aquellos que intervienen en el tema de la salud. Muchas gracias. ¿Ya? Cecilia, muchas gracias. Bueno, esto es la mesa. Hemos llevado aquí los ponentes y un poco abrir. Tenemos poco tiempo, pero si tenéis alguna pregunta para algunos ponentes. 5 minutos me dicen.
Todos a la vez, ¿no, por favor? ¿Ninguna? Bueno, pues... Una para Vicente. Pues habla. ¿La hago? Sí, Enrique. Vicente, has hablado un poco de pasada del tema de la Ley de Protección de Datos. Conoces que la que tenemos actualmente ya está obsoleta, o sea que el día 25 de mayo del año pasado se publicaron el reglamento europeo. Y aquí hay yo tengo una pequeña duda porque yo pensaba que el día 25 de mayo de este año teníamos que tenerla ya ¿cómo se llama eso? Traspuesta totalmente. Ahora he consultado un momento y parecía que es al 2018. Es bastante más estricta de lo que tenemos actualmente y no simplemente eres consciente de cómo va a repercutir en esa información que tiene que ir, ¿no? por la nube. ¿Funciona? ¿Se me escucha? Sí. De hecho, uno de los motivos por los que se ha tenido que aplazar su transposición ha sido por ese, porque es que nadie la cumple. Y los mismos servidores están todos en servidores americanos. Facebook, Google, Twitter, todo lo que usamos a diario está así. Y la ley era tan restrictiva que tener datos personales de ciudadanos europeos fuera de territorio europeo no estaba permitido si no hay una reciprocidad. Entonces, todo esto va a costar de asimilar, ¿eh? De hecho, se ha tenido que aplazar porque no saben cómo implementarla. Porque si se implementa, todos tendríamos que cerrar mañana nuestras cuentas de Facebook, Twitter y Google. Y sabes la responsabilidad que tenéis las instituciones las empresas, pero sobre todo las empresas públicas, que tiene que haber una persona responsable, incluso independiente del gerente, de toda... O sea, que el tema... Yo, de todos modos, lo que me da miedo es que, de acuerdo, que vayamos retrasando su transposición, pero el tema que alguien pueda recurrir, o sea, pueda acudir a los juzgados en función de que debería estar activa esa puede pasar. Pero bueno, tampoco quiero simplemente el temita que lo tenemos que tener en cuenta. Al final tenemos que llegar a la conclusión de que Google sabe más de ti que tu mujer. Ahí las da. Yo quería añadir una cosita nada más que me he dejado, y es que la web nuestra en este momento ha sido aceptada para acreditar por la Agencia Andaluza de Calidad Sanitaria, exactamente. O sea, le pareció, y de hecho, ya estamos en proceso avanzado. Creo que es importante que todos estos recursos haya un ente superior, evidentemente, que las acredite independientemente de nuestra buena voluntad, y ahí estamos nosotros. Al hilo de lo que dices, Enrique, y es algo que hemos comentado Raúl y yo, el tema y es el foro adecuado porque estamos aquí en el Congreso de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria. Entiendo que, y lo habéis dicho todos, que los modelos tienen que ser corporativos, que no solamente el problema no es la tecnología, es el capital humano, es cómo enfocamos mejor la información y la comunicación con los pacientes. De hecho, un tema que preocupa es esa disponibilidad de ya no información, sino comunicación, como has dicho, Cecilia, que parece que ninguno estamos seguros porque nos puede bloquear, podemos no dar la respuesta que las expectativas que en un momento dado podíamos haber creado. ¿Cómo os parece que pudiéramos iniciar algún tema de, pues como en su momento fue el proyecto de Génesis, de decir, todos estábamos haciendo los mismos informes sobre los mismos medicamentos, nos pusimos en colaboración y bueno, pues la sinergia pues, asegura el triunfo. ¿Cómo podríamos hacer para las experiencias que ya hay, como el Heruida, el farmacéutico de guardia, experiencias de médicos que trabajan en nuestro entorno? ¿Cómo todo esto podríamos hacerlo sinergiar en un proyecto que podría ser de la Sociedad Valenciana si la nueva Junta lo tiene a bien? ¿Cuál desde vuestra experiencia sería la manera de empezar? ¿Para quién va? Para todos, en general. Y si alguien de los colegas se lanza, también. Yo os remitiría, muy gallega, ¿no?, la contestación, os remitiría ayer a la mesa de farmacogenética.
Quiero decir, todas estas cosas, evidentemente la innovación, y más en esta empresa pública, nace de iniciativas personales, de servicio, de grupos de trabajo, y evidentemente sí que creo que, has mencionado una, para mí, de las mejores ideas y de las mejores iniciativas que tuvo la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y por eso ha habido por ahí gente que se la ha querido cargar, que es el Grupo Génesis. Creo que es de lo mejor que hemos ofrecido y seguimos ofreciendo a la sociedad. Sí, creo que las sociedades, en este caso la SEF, debería integrar a todos, por lo menos, bueno, sí, yo creo que debería integrar o por lo menos dialogar con las distintas iniciativas que ya están en este momento rodando y algunas, bueno, evidentemente con unos criterios básicos, unos criterios que diga, oye, no es que ahora te acabas de inventar algo, ¿no? Pero sí, yo creo que las sociedades profesionales, bien en este caso la SEF o incluso eso, la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria. Bueno, ya sabéis, en nuestro caso fue una cosa que surgió un germen pequeñín, nos hemos ido haciendo, bueno, un poco más grandes, hemos ofrecido a otros hospitales el poder participar activamente. Sabemos que hay hospitales que la están recomendando, pero no están actuando directamente, pero bueno, por supuesto, o sea, yo creo que esto es algo que en el momento en que tenga un peso, bueno, pues hará más bien. Tampoco se puede obligar, o sea, estos son iniciativas que pueden seguir o no, pero sí, yo creo que... Emilio, no sé, Emilio, ¿qué piensas? Sí, yo creo que esto no es diferente a ninguna otra área, ¿no? Como puede ser el ejemplo de Génesis que has puesto. Lo que pasa es que es verdad que hablar de 2.0 en general es hablar de mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay que concretar un poco. Yo creo que cualquier proyecto se tiene que liderar de arriba abajo, en el sentido, porque el entorno 2.0 es muy al contrario, es muy de abajo arriba, ¿vale? Pero un proyecto a nivel de una sociedad, pues tiene que haber gente dentro de la sociedad que quiera implementarlo, pero concretando cosas. A nivel de la sociedad valenciana, bueno, pues la nueva junta que salga hoy, pues dirá, ¿no? A nivel de la sociedad española sí se están empezando a hacer algunas cosas, se creó un grupo de trabajo al menos para el tema de todo lo que es información a pacientes y bueno, ya empiezan a haber resultados y ya, bueno, ahora en el Congreso creo que se van a presentar también cosas en el Nacional. Entonces, bueno, tiene que ser algo que lidere la propia sociedad valenciana o española. Nos quedamos y desde luego creo que hay que aprovechar lo que ya se ha hecho o lo que se está haciendo, claro. Y nos quedamos cortos con la información al paciente. Estamos hablando ya de un paso más que es comunicación, de disponibilidad de preguntas. Sí, vamos, esto yo lo he puesto como ejemplo porque es el primer paso que se ha dado, ¿vale? Pero eso, la intención a nivel de la sociedad española, hasta donde yo sé, es continuar avanzando. Pero es verdad que, bueno, es una entidad grande que los pasos hay que darlos poco a poco, ¿no? ¿Y los colegas de mesa no farmacéuticos de hospital? ¿Qué consejos, qué colaboración, cómo os implicaríais en un proyecto de este estilo? En mi caso, os digo, viví desde 2007 todo el boom del 2.0ismo, el apagón, como hablaba antes muy bien Cecilia, que muchas webs han muerto. Yo puedo decir que Docencia para Altopalancia sigue publicando desde hace 10 años. Pero bueno, porque hay gente que le ha visto la utilidad. Si no es útil, desaparece. Y todo esto hay que tenerlo claro. Y en cuanto a las APPs, ya hay gente incluso diciendo que las APPs van a desaparecer. Estamos todos obsesionados, ahora el nuevo boom son las APPs. Antes era el 2.0ismo, ahora son las APPs. Las APPs tienen un tiempo determinado, van a morir todas. Todo lo que está haciendo APPs va a morir. Porque lo que va a existir son unas webs apps que estarán en tu teléfono, pero no estarán físicamente. Igual que ahora ya no compraremos coches, no compraremos películas, no compraremos música, sino todo lo alquilarás, pagarás por uso. En las webs va a ser lo mismo. Tú no te descargarás una app, estará previamente actualizada porque será un enlace a una web app, que es lo que dice la multiplataforma, ¿no? Las webs tendrán que ser multiplataforma o no serán. ¿Este es el concepto del 3.0 cuando hablas? Es otra, el 3.0 es otro. De todas formas, en relación al tema del concepto, se habla mucho, y es verdad, el concepto 2.0 está más que superado, pero eso no quiere decir que esté lo suficientemente consolidado, ¿no? Y menos en un sector como el nuestro. Hay otros
grupos dentro del mundo sanitario que están mucho más avanzados que nosotros y desde luego los pacientes están muchísimo más avanzados que nosotros en esto, ¿no? Entonces queda muchísimo por hacer. El tema del 2.0 no es, como bien lo ha comentado ahora Cecilia, ¿no? No es un tema ni tecnológico, es un problema de concepto, de actitud, ¿vale? Y eso, mi opinión es que nos queda mucho por recorrer todavía, ¿eh? Yo aquí también querría hacer hincapié en algo que no hemos dicho. Ah, perdón. Vale, no, simplemente, oye, concepto, infoxicación, que no se nos olvide. ¿Vale? Cibercondria, que también me gusta. Infoxicación, por favor, que no se nos olvide. Simplemente eso. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y ahora, si a modo de resumen, podemos decir que las TICs no son una forma alternativa o una forma adicional de hacer las cosas, sino que sería una forma diferente de hacerlas, ¿de acuerdo? Una forma que nos permitiría ser más eficientes en los servicios ordinarios que prestamos. Pues muchas gracias a todos.